Aquí estoy otra vez, como aquella primera vez. Nada soy, sabes bien, en ti encuentro todo mi bien. Tú mi vuelvo a ti como ayer, tu mirada deseo ver, eres tú. Bendiciones, bendiciones, estamos en vivo y en directo. No sé si me están escuchando. Si me están escuchando, me dicen que sí, estamos bien, que estamos al aire. Estamos comenzando un programa más con la música de fondo que Yemina tiene que colocar. Y bueno, le doy gracias a Dios por este día, por mis hijas Débora y Yemina que me ayudan en los controles para poder salir al aire con este programa de este día. Estamos preparando un programa, bueno, hemos estado preparando un programa poderoso, bonito, hermoso, interesante, ya que es un programa escatológico que vamos a hablar acerca de Israel como el reloj profético de Dios. Es el tema de hoy día. Si usted lo ve ahí, dice que se escucha a mi esposa Elizabeth. Dios bendiga a mi esposa, Dios bendiga a Rey Maisonet que está conectado, a mi hermana Berta Pérez. Mientras estamos hablando, usted vaya compartiendo esta transmisión con aquellos que tal vez aún no se han conectado, y invítelos a conectarse con nosotros. Así que estamos con un café preparándonos para el programa de hoy. En unos 10 minutos comenzamos con la palabra. Mientras tanto, recordarles que tenemos nuestros libros. Este es Los Códigos del Fin, es un libro de escatología donde tratamos unos temas muy importantes e interesantes acerca de los sucesos finales: arrebatamiento, el anticristo, la gran tribulación, el milenio y el juicio final. Esos son los temas que... Es un librito cortito, pero bien importante para situarte en el escenario profético de Dios. También tenemos otros libros más que hemos escrito. Está Defendamos la Fe. Defendamos la Fe. Esto no es escatología, esto es apologética, la defensa de la fe. Es un libro también muy interesante que escribimos. También tenemos Discipulado para los hijos, que también es un libro también que escribimos sobre discipulado. Varios temas interesantes también, que usted podría tenerlos y adquirirlos en Amazon. Y el último libro que escribí, que es un libro acerca de nutrición, el poder de la verdadera nutrición, también está en Amazon. En Amazon usted puede encontrar este libro. No se ve porque... Sí, donde es verde, exactamente. Pero bueno, usted puede encontrar en Amazon los libros
algunos de los libros. Tenemos 12 libros que hemos escrito para la gloria y la honra del Padre, y estamos pensando en escribir 2 más. Estamos preparando esos libros. Bueno, y también recordarles que tenemos el programa de hoy día, Israel, reloj profético de Dios. Es el tema de hoy. Vamos a ver cosas, como dije, muy interesantes mientras se van conectando. Aquellos que van a ver esta transmisión, no se olvide invitar, compartir por Messenger o por cualquier grupo. Usted pueda invitar a aquellos que puedan recibir esta enseñanza del día de hoy. Invitar a los que están en los grupos también de WhatsApp. Dios bendiga a Patricia, bueno, a mis hijas Débora y Yemina, que están conectadas también, a mi madre Gladys Martínez, que está conectada, y a los que se van conectando a esta transmisión. Vamos a ir preparándonos. En 4 minutos vamos a ir con la palabra. En 4 minutos vamos con la enseñanza de hoy, que es Israel, el reloj profético de Dios. Estamos viviendo un tiempo interesante. Digo un tiempo interesante por los sucesos que están ocurriendo en este momento. Y ustedes saben, por las noticias mundiales, que hay una guerra hoy día en Israel con un grupo terrorista llamado Hamas, que también obviamente son árabes, pero es un grupo terrorista que siempre ha estado en contra de Israel, como muchos grupos que están en contra de Israel, pero estos son los que más odian a Israel. Y bueno, ya sabemos nosotros la historia de esto, como estudiosos de la Biblia, sabemos que esto viene de allá, de atrás, lamentablemente, del hijo de la esclava, que descienden los ismaelitas de Ismael, toda la raza árabe, y de ahí viene este conflicto mundial, este conflicto de tantos años atrás, lamentablemente, y los palestinos no entienden que los israelitas son sus hermanos. No sé si no lo entienden o no lo quieren entender, pero hay una hermandad ahí por sangre y se están matando. Así es, lamentablemente. Pero esto nos está diciendo algo, por eso que Israel es el reloj profético, así que vaya preparando su vida, su Biblia y todo para recibir esta enseñanza del día de hoy de Israel como reloj profético de Dios. Israel, vamos a saber por qué Israel es el reloj profético. Vamos a aprender varias cosas en esta enseñanza de hoy. Quedan 3 minutos para empezar. Vamos a aprender el pasado, presente y futuro de las Escrituras, el pasado eterno. Vamos a hablar así, a vuelo de pájaro, de, como se dice, pinceladas de las dispensaciones, de las fiestas judías que dicen que nos enseñan. Vamos a hablar de las 70 semanas de Daniel y de las 6 cosas que se tienen que cumplir. Vamos a hablar también de varios puntitos importantes que nos hablan de los tiempos que estamos viviendo y los tiempos proféticos que estamos viviendo. Hay muchos que están hablando hoy día de todo este tema, porque como es un tema candente, es un tema que está en el momento, en la palestra, muchos están hablando acerca de estos temas, pero muchos lamentablemente no han estudiado ni tienen idea de lo que dicen. Por eso es importante siempre aprender basados en las Escrituras y sin tener una mentalidad sensacionalista, sin tener una enseñanza sensacionalista, porque eso es lo que encontramos lamentablemente mucho hoy día en los que enseñan. Dios bendiga a Pao, gloria a Dios. Dios bendiga a Marcelo Valenzuela, que se conecta, a los que se van conectando a esta transmisión. Vaya compartiendo esta transmisión con otros, no se olvide, hay muchos que necesitan recibir una palabra de Dios y usted le puede bendecir con esta palabra de hoy, de esta enseñanza que es importante, Israel, reloj profético. También nos puede ver por www, vamos a ponerlo aquí, vamos a fijarlo abajo, fetvusa.com. Ahí usted también nos puede ver. Usted también nos puede ver aquí en esta página, que es nuestro canal de TV online,
las 24 horas, los 7 días de la semana. Ya estamos en la hora, vamos con la palabra. Dios bendiga a las que están en los controles aquí, a Débora y Yemina, que están en los controles de la música y también los controles para que todo esto salga al aire, para que todo esto usted lo vea. Hay un equipo detrás, hay varias cosas que usted no ve, pero que están aquí. Y gracias a Dios por mis hijas que me ayudan siempre a estas transmisiones. Estamos en vivo, en directo desde la Florida, desde Poinciana, Florida, cerca de Kissimmee, pertenece a Kissimmee, cerca de Orlando, Florida. Estamos transmitiendo en vivo desde acá, desde Estados Unidos, para el mundo entero, y hay una palabra de Dios. Estamos expectantes, dice, para aprender, dice mi hermana Berta. Amén. No se olvide, comparta esta transmisión con otros. Es importante que compartamos estas transmisiones porque nos van a bendecir a muchos, y eso significa que usted también tiene el deseo de que otros puedan recibir una enseñanza o recibir una palabra. Vamos a compartir aquí a varios grupitos también que tengo acá yo, para que usted pueda recibir también una palabra de Dios, los que se conecten a esta transmisión, para que muchos puedan recibir esta palabra y sean bendecidos. Vamos a ir con la enseñanza, gloria a Dios. Vamos a ir con la enseñanza de hoy. Un tema realmente importante, bueno, para los que, Dios bendiga a mi hermana Alicia también que se conecta. Para los que no me conocen y se conecten y vean este video, yo comencé a enseñar escatología hace muchos años atrás, cuando Débora, mi hija mayor que tiene 25, estaba pequeñita, o sea, más de 20 años, mucho más de 20, tenía como 3 o 4 años creo Débora, o sea, estamos hablando de 21, 22 años atrás que comencé a enseñar escatología, y esto no es un tema nuevo para mí, para la gloria de Dios. Pero hoy día quiero tomar este tema porque es importante. Israel es el reloj profético de Dios. Vamos a ver por qué. Primero tenemos que entender el pasado, el presente, para poder entender el futuro. No podemos entender el futuro si no entendemos el pasado y el presente. Desde Génesis 1, capítulo 1, verso 1, si usted lo tiene en su Biblia, lo lee. Si se lo sabe, bueno, gloria a Dios si se lo sabe de memoria. Entonces, pero desde Génesis capítulo 1, verso 1 hacia atrás, es el pasado eterno. ¿Por qué es el pasado eterno? Porque es un pasado sin tiempo. El tiempo es una forma de medir que creó Dios para poder nosotros comprender los sucesos, la historia, lo que ocurrió y lo que va a ocurrir. Entonces, desde Génesis capítulo 1, verso 1 hacia atrás, es el pasado eterno. En ese pasado eterno también ocurrieron circunstancias. ¿Por qué estoy dando una pincelada de esto? Porque si queremos entender que Israel es el reloj profético de Dios, tenemos que entender esto. Entonces, en el pasado eterno hay cosas que Dios hizo. La creación del universo. Cuando crea el universo, cuando crea la tierra en la primera instancia, en un pasado sin fecha, sin tiempo. Por eso es el pasado eterno, porque no tenía medición de tiempo. Dios no había medido el tiempo en ese momento, porque Dios no vive en un tiempo medible como nosotros, que es el cronos, la palabra tiempo humano del cronos, de donde viene el cronómetro, el reloj, el calendario. Es un tiempo medible. Pero Dios no habita en un tiempo medible, Dios habita en la eternidad. Y en la eternidad Dios creó el universo, y también esto incluye la tierra. Crea el universo, crea la tierra. Y en esta creación de la tierra ocurren también ciertas cosas en el cielo. Vemos lo que dice la Biblia, la rebelión de Satanás, Ezequiel 28. Vamos a ir a Ezequiel 28 para que vamos entrando en materia. Ezequiel 28, 12 al 19, dice lo siguiente: Hijo de hombre, levanta endechas sobre Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los
primor de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Esta profecía la escribe el profeta Ezequiel hablando acerca del rey de Tiro, pero proféticamente y espiritualmente no está hablando del rey de Tiro, está hablando de Satanás, del enemigo. Cómo Dios creó a Satanás, pero Satanás se rebela contra Dios. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones. La palabra contratación aquí en el original es llevar y traer. O sea, cuando hablamos, por eso que Dios aborrece el chisme, porque llevar y traer es chismear, es cierto, es decir cosas de otras personas, es hablar de otros. Y eso es lo que una de las cosas que Satanás hace, es llevar y traer. Por eso que cuando cae con la tercera parte de los ángeles. Entonces aquí vemos, mientras Dios crea el universo, la tierra, hay una rebelión en el cielo, Satanás y la tercera parte de los ángeles. Luego tenemos aquí la caída de Satanás a la tierra, Isaías 14, del 12 al 21. Isaías 14, del 12 al 21. Lo leemos porque es importante que leamos esto para que quedemos centrados en el escenario profético de Dios. Isaías 14, del 12 al 21, dice lo siguiente: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a la estrella de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre la altura de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahí donde Satanás llegó. Se inclinarán hacia ti los que te vean y te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto y que asoló las ciudades, que a sus presos nunca abrió cárcel. Esto es lo que Dios le dice a Satanás cuando se revela, es echado del cielo a la tierra. La tierra ya había sido creada y ocurre un cataclismo, una destrucción total de la tierra. Dicen los científicos que la tierra y los dinosaurios se destruyeron por una caída de meteoritos que produjo una erupción volcánica en cadena, y todo esto trajo obviamente un cataclismo mundial, y el mundo, obviamente, todo lo vegetal y todo lo animal se exterminó. Eso se cree, porque Jesús dijo: yo vi a Satanás caer como un rayo. Cuando Jesús dice eso, está diciendo: yo vi a Satanás caer, ¿cierto? Tal vez Satanás y la tercera parte de los ángeles, cuando caen en la tierra, se convierten, ¿cierto?, en bolas de fuego. Por eso la Biblia dice aquí que fue consumido. Si leemos más después en casa, se va a dar cuenta que Satanás fue quemado. Tal vez se prendieron como bolas de fuego al entrar en contacto con la atmósfera de la tierra, se convirtieron en meteoritos y provocaron una catástrofe mundial. Es una teoría, es una hipótesis, pero hubo un cataclismo y se exterminaron los dinosaurios, aunque la Biblia no dice que hay dinosaurios directamente. Pero si usted va al libro de Job, capítulo 40, 15, dice aquí a Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. Y aquí ahora su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre, su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa ya, y se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean,
he aquí que sale de madre el río, pero él no se inmuta, tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Ahí vemos nosotros un tipo de dinosaurio herbívoro, que es un dinosaurio obviamente famoso, conocido, que es uno de los más grandes dinosaurios, pero un herbívoro, no un carnívoro, que la Biblia lo describe aquí. Bueno, los escritores o los teólogos dicen que es un elefante, un hipopótamo, pero no puede ser un elefante o un hipopótamo porque los dos animales tienen una cola pequeña. Pero aquí está hablando de una cola gigante, como un tronco, como un árbol gigante. Entonces la Biblia nos habla de los dinosaurios. Y este tipo de dinosaurio sobreviviente es el Diplodocus. Esto encaja con esta descripción que está narrándonos el escritor de Job aquí, el escritor Job aquí en la Biblia. Entonces, estas son cosas que pasaron, primero las del pasado eterno y luego del comienzo de la creación, de lo que estaba ocurriendo en la vida o en la creación de este mundo. Luego de eso, de todo esto, Dios tiene que venir. En Génesis capítulo 1, verso 2 en adelante, comienza el tiempo. Comienza a medirse el tiempo. Por eso dice, fue la tarde y el día 1, fue la tarde y la mañana del día 2, fue la tarde y la mañana del día 3. Comienza a medirse el tiempo desde el verso 2 en adelante de Génesis 1. Y en esta medición de tiempo entendemos que comienza, ¿cierto?, el pasado de tiempo, el pasado del tiempo, no el pasado eterno, sino que después del pasado eterno viene el pasado del tiempo, o el tiempo pasado, la historia del tiempo pasado. Lo que debemos entender, y mucha gente no entiende, es que Dios conoce el futuro. Y escucha esto bien, Dios sabe lo que va a pasar de aquí a cierto tiempo, de aquí a 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, 50 años, 100 años. Dios sabe todo el futuro. Lo que pasa es que no interviene en el curso de los acontecimientos de la historia del tiempo. Eso es lo que pasa. Dios no interviene en el curso de los acontecimientos de la historia del tiempo. Y quiero que lo entiendan bien. Dios deja que la historia siga su curso. Él interviene en la vida de las personas. Por eso un día intervino en mi vida, intervino en tu vida, tú que estás escuchando, intervino en la vida de los demás, de todos los que han abierto su corazón. Dios bendiga al doctor Gilberto que está conectado, a mi hermana Gladys, a mi hermana Mary, a Mercedes Brito, a mi hija Laura, a mi hermana Gladys. Gloria a Dios, los que se conectan a esta transmisión y están entrando a esta enseñanza. Entonces Dios conoce el futuro, pero no interviene en el curso de los acontecimientos, pero sí en la vida de las personas. Dios intervino un día en mi vida y transformó mi vida, como lo hizo contigo y con muchas personas más. Entonces, desde Génesis 1, verso 2 en adelante, es la historia del tiempo Cronos. 6 días de recreación de la tierra. Vemos 6 días en que la tierra es recreada. No se crea toda la tierra en esos 6 días. Lo que Dios hace es ordenar, porque la tierra ya estaba creada. Lo que crea es en Génesis 1:21, 1:27, cuando crea los grandes monstruos marinos, cuando crea al hombre. Ahí es donde aparece la palabra hebrea bará, que es el verbo crear algo de la nada. Eso es lo que hizo Dios con los monstruos marinos, con el hombre. Y con lo demás solamente ordena todo que ya estaba ordenado. Los astros Dios ya los había creado. Solamente comienza a ordenar en esos 6 días. Y el 7º día es el día en que descansa de toda esta creación. Gloria a Dios. Aquí vemos que tienen que haber, hasta el día de hoy, desde ese día de que Dios crea al hombre, casi 6.000 años de historia. Desde ese tiempo hacia atrás, en el pasado eterno, cuando Dios crea la tierra y el universo, no sabemos cuánto tiempo pasó. Por eso hay científicos que dicen que la tierra tiene millones de años y tal vez tengan razón. No lo podemos contradecir, porque desde en el pasado eterno no sabemos el tiempo que se midió. No se midió un tiempo, porque para Dios un día es como 1000 años.
Entonces aquí vemos casi 6.000 años de historia, porque nosotros vivimos bajo el calendario gregoriano, pero el pueblo de Israel vive bajo el calendario hebreo, y eso lo vamos a ver más adelante. Y en este tiempo medible, Dios mide el tiempo en dispensaciones, o sea, la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia en la que estamos hoy día viviendo, y luego la dispensación del reino o la dispensación milenial. Entonces, esta dispensación son periodos o lapsos de tiempo en que Dios trata con el hombre, le da una responsabilidad, y si no cumple hay un juicio. Toda dispensación termina con un juicio, y lo vemos en la Escritura. Todas las dispensaciones terminaron con un juicio. La dispensación de la inocencia terminó con el juicio del pecado echado fuera del huerto del Edén. La dispensación de la conciencia también termina con un juicio. La del gobierno humano, ¿cierto? Cuando se hace la Torre de Babel, termina con un juicio. La confusión de las lenguas. La dispensación de la promesa, la dispensación de la ley también termina con un juicio, ¿cierto? Y la dispensación de la gracia, que comienza desde que Cristo muere en la cruz hasta hoy en adelante. Esa es la dispensación de la gracia, que terminará con un juicio, que es la tribulación. O sea, en cada dispensación de tiempo, de trato de Dios con el hombre, le da una responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad hoy día en la dispensación de la gracia? Es servir a Jesús, es buscar a Cristo, es amar a Jesús, es aceptar a Cristo en el corazón, lo que hicimos nosotros un día, aceptar a Cristo en nuestras vidas. Esta es nuestra responsabilidad en esta dispensación de la gracia. Y si cumples tu responsabilidad, tú no terminas en juicio, terminas en salvación. Terminas en el arrebatamiento, porque el final de la dispensación para los que hacen la voluntad de Dios es el arrebatamiento de la dispensación de la gracia. El final de la dispensación de la gracia para los que no hacen la voluntad de Dios, para los que no aceptan a Cristo, es la tribulación. O sea, hay un juicio para el que hace el mal y hay una recompensa para el que hace el bien. Así de simple, y así es como Dios funciona. Y así es como Dios se mueve. Eso más o menos, a grandes rasgos, pinceladas desde el pasado eterno hasta el pasado del tiempo de la historia. ¿Por qué debemos entender esto? Porque esto nos va a llevar a entender por qué Israel es el reloj profético, y por qué Israel y lo que suceda con Israel y las cosas que pasan en Israel nos van a decir algo, nos estarán diciendo algo. Lo importante es que entendamos que en esta dispensación de la gracia, todos los que amamos a Dios, los que servimos a Dios, los que tenemos a Cristo en el corazón y le amamos, terminamos no con juicio, sino con salvación. Y la salvación es, Cristo viene por su iglesia. No sabemos cuándo, aunque las señales que vemos están diciéndonos que Cristo viene pronto. Hoy, con todo lo que está pasando, podemos decir que Cristo viene pronto. Por su iglesia, por nosotros, y nos encontraremos, dice Tesalonicenses, con Él en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por eso, el que sea santo, dice la Biblia, santifíquese más. Es tiempo de santificarte más, de buscar más, de servir más, de amar más a Dios, porque las señales que están ocurriendo hoy día nos están diciendo algo. Nos están diciendo que algo tremendo viene para esta tierra. Para el mal, para los malos, el juicio de la tribulación. Para los que amamos a Cristo, la salvación, el arrebatamiento de la iglesia. Por eso, iglesia, tienes que buscar a Dios. Prepárate, porque el arrebatamiento en cualquier momento puede ocurrir. No sabemos el día ni la hora, pero sí entendemos, vemos las señales y todo lo que pasa, y nos está diciendo algo. Cristo viene pronto por su iglesia. Y lo escuchamos en todas las voces proféticas. Lo estamos escuchando en todas las voces proféticas en el cuerpo de Cristo. Todos están en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque todo está bajo la mente de Cristo. Todo el cuerpo de Cristo está bajo su mente y guiados por el Espíritu Santo. Por eso debemos prepararnos, iglesia, porque Cristo viene pronto.
Esa es la primera parte que quería compartirles a ustedes. El pasado eterno, el pasado cronológico, las dispensaciones, los periodos de tiempo en que Dios ha tratado con el hombre. Pero ahora vamos a ver por qué Israel es el reloj profético de Dios. Y de aquí en adelante comenzamos con la siguiente parte de este estudio, de esta enseñanza. Las 7 fiestas de Israel son las fiestas de Dios. Las fiestas que Israel celebró y celebra hasta el día de hoy, son las fiestas que Dios estableció. Dios le dijo al pueblo de Dios que tenían que celebrar estas fiestas, y al celebrar estas fiestas iban a agradarle con lo que hacían. Por eso el pueblo de Israel celebra las fiestas, porque estas fiestas son proféticas. Estas fiestas nos hablan de algo, son fiestas que nos están diciendo, soltando una profecía. Son fiestas proféticas que están diciéndonos a nosotros qué cosas están pasando, qué cosas pasaron y qué cosas van a pasar. Y vamos a ver estas 7 fiestas proféticas de Israel. Las 4 primeras fiestas se cumplieron en la venida de Cristo. Por eso estas son fiestas proféticas. Porque Cristo cumple la Pascua, que es la primera fiesta, cuando Él muere, el Cordero Pascual. Lo vemos en Génesis, en Éxodo 12, cuando el pueblo de Israel es liberado de Egipto. El Señor le ordena matar un cordero, ¿cierto? Matar un animal, pintar los dinteles para que el ángel de la muerte no pasara por sus tiendas y no murieran los hijos de los hebreos, pero sí murieron los hijos de los egipcios. ¿Por qué? Porque ellos no pudieron, ¿cierto? Y no entendían acerca de este acto profético. Y mataron el cordero pascual en Éxodo 12 y comieron la carne de este cordero, comieron esto. Y este alimento los mantuvo en pie durante todo el camino, durante toda la trayectoria, y no pararon, y los mantuvo fuertes. Entonces Cristo cumple la Pascua cuando Él muere en la cruz del Calvario. Al Cristo morir en la cruz del Calvario, cumple la primera fiesta, la Pascua. La segunda fiesta es la fiesta de los primeros frutos. Y Cristo cumple esta fiesta de los primeros frutos en la resurrección, cuando Cristo resucita como primicia de los que íbamos a resucitar o de los que vamos a resucitar. Él es la primicia de la resurrección y Él cumple la segunda fiesta con su resurrección. La tercera fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. Y Cristo también cumple esta fiesta porque la levadura simboliza el pecado y Cristo quita el pecado al morir en la cruz sin pecado. Por eso la muerte de Cristo es expiatoria. Significa que Él muere en la cruz como en nuestro lugar. Dios bendiga a los que se están conectando. Gloria a Dios. A mi hermano Luis Araya, a mi tía Isabel, a mi hermano Mario, Andrés Mella, a mi hermano Roberto. Gloria a Dios. Entonces, Cristo quita el pecado al morir sin pecado, porque el aguijón del pecado, de la muerte, es el pecado. O sea, cuando alguien muere, el pecado lo mantiene muerto, no puede resucitar. Pero Jesús no tenía pecado, por eso resucitó de los muertos. Y por esa resurrección, nosotros también vamos a resucitar en el tiempo de Dios. Entonces, Cristo cumple la tercera fiesta, que es quitar el pecado. Él quitó nuestro pecado. Por eso dice la Biblia que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Tú eres limpio de todo pecado porque Cristo quitó el pecado en la cruz del Calvario por su sangre derramada en esa cruz. Y la cuarta fiesta del pueblo de Israel es la fiesta de Pentecostés. Entonces, cuando el Espíritu Santo, 50 días después de su resurrección, desciende sobre los creyentes, Cristo cumple la cuarta fiesta, el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Yo sé que lo has leído, ¿cuántas veces lo has leído? Hechos capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo. Ese es el cumplimiento de la cuarta fiesta, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los 50 días, porque 50 días después de que Jesucristo resucita a los muertos,
desciende el Espíritu Santo. Dios es matemático. Escucha bien esto, Dios es certero. A Dios no le falla nada, a Dios no le falla la matemática, a Dios no le falla ninguna ecuación. Dios tiene todo bajo control, Dios tiene todo programado. No hay nada que se le escape a Dios, y lo vamos a ir viendo a través de este estudio. Ahí tenemos las 4 fiestas proféticas que Cristo cumple a cabalidad, porque Cristo nace en la ley y muere en la ley. Jesucristo no vive en ningún momento en la gracia. Dios bendiga a Miguel Ángel Mondaca que se conecta. Jesucristo nunca vive en la gracia. Jesús siempre vive en todo su tiempo, desde que nace hasta que muere, bajo la ley. Él no vive en la dispensación de la gracia como nosotros. Él nace en la dispensación de la ley y muere en la dispensación de la ley. Faltan 3 fiestas que las veremos ahora, que es número 1 de las 3, la fiesta de las trompetas. ¿Cuál es la fiesta de las trompetas? La fiesta de las trompetas es el arrebatamiento de la iglesia. O sea, cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia, se cumplirá la 5ª fiesta, la de las trompetas. La siguiente fiesta de las 3 que faltan es Yom Kippur, o el día de la expiación. Esta fiesta se cumple en la segunda parte de la venida de Cristo, en el arrebatamiento de la iglesia, en la tribulación, el arrebatamiento de las trompetas, y la otra, ¿cierto?, es la expiación, es la tribulación. Ahí en la tribulación se cumple la fiesta de la expiación o de Yom Kippur. Y la última de todas las fiestas, de las 7 fiestas, la 7ª fiesta, que es Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, se cumple en el milenio. O sea, en el milenio se cumple la 7ª fiesta profética de Dios. Se cumple en el milenio. ¿Se da cuenta que Dios tiene todo bajo control y no hay nada que se le escape a Dios? ¿Por qué? Porque Dios tiene todo escrito. Dios tiene todo matemáticamente preparado para que las cosas ocurran. Estas fiestas se celebran entre septiembre y octubre de cada año, más o menos entre septiembre y octubre, para que tengamos una idea. Jesús le dijo a los judíos: no quieren reconocer las señales de los tiempos, porque le dijo: vosotros veis cuando la higuera florece, tú sabes qué va a pasar, tú ves el cielo. Él le dijo: ustedes saben conocer cómo funciona el sistema climático y todo esto, pero no saben reconocer las señales de los tiempos. Y eso es importante entender, y es lo que estamos viendo hoy día. Por eso en la Biblia podemos ver 6 días proféticos, porque la iglesia nace en el Pentecostés. Ahí, en ese día, la iglesia nace. Desde ahí en adelante comienza la iglesia. Por eso 6 días son 6.000 años. Estos 6.000 años de historia o de tiempo están divididos en 2.000 años cada uno. Desde Adán hasta Abraham pasaron 2.000 años. Desde Abraham hasta la venida de Cristo, 2.000 años justos. De Cristo hasta nuestros días deben pasar 2.000 años, pero en el calendario hebreo estamos en el año 5.784. 5.784. Este año 2023 es el año hebreo 5.784. Esto significa que aún la iglesia o el tiempo no ha llegado a culminar los 2.000 años desde Cristo hasta nuestros días. Pero estamos cerca. Y debemos entender esto. Nosotros tenemos el calendario gregoriano, como dije hace un rato, y en el calendario hay 5 días más por año. En el hebreo, Cristo murió bajo la ley, y después de la ley comienza la dispensación de la gracia. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el tiempo, el cumplimiento del tiempo que Dios había establecido, ahí vino Cristo, nacido de mujer. Dice, bueno, en la casa lo lee, Cristo vive bajo la ley y muere bajo la ley, como dije. Por eso cuando se cumplieron los 4.000 años desde Adán en adelante, al año 4.000 Cristo nace.
nace en el año 4000 exactamente, porque todo está bajo control de parte de Dios. Dios bendiga a mi hermano Víctor que se conecta, a Kimberly que se conecta, a los que se van conectando. Gloria a Dios. Estamos viviendo los últimos tiempos porque estamos viendo señales proféticas. ¿Por qué Israel es el reloj profético de Dios? Porque en el pueblo de Israel se centra toda la historia del tiempo y de las dispensaciones. Si usted se da cuenta, toda dispensación está basada en el pueblo de Israel. La única dispensación que se abre al mundo completo es la dispensación de la gracia, la que estamos viviendo nosotros hoy día. Esta es una de las dispensaciones más importantes porque en esta dispensación de la gracia, o también es llamada dispensación del Espíritu Santo, se abre para los gentiles, que somos nosotros. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no son hebreos. Esos son los gentiles. Por eso Israel es el reloj profético, porque en Israel se centra toda la historia de Dios, de los planes de Dios. Por eso Israel está en la mira profética. Cada vez que algo pasa en Israel, nos está anunciando algo. Por eso, cuando en el 1948 Israel se funda como nación, nos dio una señal. Ese era el comienzo del reloj profético de Dios con Israel, porque se estableció como nación. Y eso fue en un día. Ningún país en la historia de la humanidad se ha fundado en un día. Ningún país se ha establecido como nación en un día. Israel lo hizo en 1948. Nace el Estado de Israel. Imagínense. ¿Qué nos dice eso? Algo nos está diciendo. Algo nos está diciendo. Algo nos dijo, nos dio un mensaje. Pero las cosas que están ocurriendo hoy día, las señales que estamos viendo, la paz que intentó hacer Israel con el pueblo árabe, con el mundo árabe, nos dice algo. Todas las cosas que están sucediendo hoy día nos dice algo. La guerra que tiene hoy día con Hamas y con todos los que se levantan en contra de Israel. Israel está rodeado de enemigos. Todos alrededor de Israel son enemigos de Israel. Una pequeña nación con alrededor de 8 millones de habitantes, rodeado de enemigos, y sigue en pie. ¿Por qué? Porque es la niña de sus ojos. Es lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque el príncipe de Dios, Miguel, el que defiende al pueblo de Dios. Vamos a ir a Daniel 9:24, que también nos es importante que entendamos esto. 9:24 dice lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre su pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Este versículo dice muchas cosas. Daniel, más adelante, en el capítulo 10, Daniel se va a ayunar y orar, porque Daniel, ¿qué hace? Estudia el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, y se da cuenta que su pueblo, el pueblo de Israel, estaba cautivo más de 70 años, y Dios había dicho, no, la cautividad tenía que durar 70 años, pero habían pasado más de 70 años y el pueblo seguía cautivo. Alguien tenía que liberarlo. Y él le pregunta a Dios y le dice, Señor, a Dios, ¿qué hago? Quiero una respuesta. ¿Por qué mi pueblo sigue esclavizado? ¿Lo vas a liberar? ¿Qué va a pasar? Daniel tiene 90 años en ese momento. Es un anciano que está clamando a Dios, que está orando por el pueblo, por su pueblo. Por eso cuando lee las profecías de Jeremías, se da cuenta que algo tenía que ocurrir, que algo estaba mal. Daniel comienza a estudiar a ese profeta. ¿Qué va a pasar con mi pueblo?, le dice Daniel, y Dios manda un ángel que trae la respuesta. Y Dios le muestra a Daniel todo lo que iba a pasar con su pueblo, porque Daniel escribe este libro.
el libro de Daniel, que es un libro compañero de Apocalipsis. Por eso, cuando tú estudias el Apocalipsis, no puedes dejar de lado a Daniel, porque es compañero de Apocalipsis. Daniel con Apocalipsis van juntos. Entonces Dios le muestra a Daniel todo lo que iba a pasar con su pueblo hasta el fin de los tiempos. Por eso, si usted lee el capítulo 12, dice el tiempo del fin. El capítulo 12 de Daniel. Porque Dios le muestra y le dice, esto es lo que va a pasar con tu pueblo. ¿Quieres respuesta? Yo te voy a mostrar la respuesta. ¿Quieres saber qué va a pasar? Yo no solo te voy a decir lo que va a pasar hoy, sino lo que va a pasar en el futuro. Porque Dios tiene todo bajo control. Y entienda eso, entendamos eso. A Dios no se le escapa nada. A Dios no se le va nada. A Dios no se le escapa ninguna cosa. Dios lo sabe todo. Por eso Dios le muestra 70 semanas. Y estas 70 semanas no son semanas de días, porque Israel tiene dos tipos de semanas. Semanas de años y semanas de días. Y estas son semanas de años. O sea, son 490 años para Israel y Jerusalén. Desde que se ordene la restauración de los muros de Jerusalén hasta el Mesías habrá 483 años. Faltan 7 años, que serían los 7 años de la tribulación. Porque la iglesia no pasa por la tribulación como muchos dicen. Hay corrientes que dicen que la iglesia pasa por la tribulación. La iglesia no pasa por la tribulación porque la tribulación es el juicio del pecado, de la desobediencia, de los que desobedecieron a Dios, los que no quisieron creer en Cristo. Pero la iglesia, los hijos de Dios, terminamos arrebatados. Terminamos en el arrebatamiento de la iglesia, antes de la tribulación. Hay 6 cosas que se tienen que cumplir. Y eso vamos a verlas, estas 6 cosas. En el mismo capítulo 9, el verso 24, dice, terminar la prevaricación, número 1. Número 2, poner fin al pecado. Número 3, expiar la iniquidad. Número 4, traer la justicia perdurable. Número 5, sellar la visión y la profecía. Y número 6, ungir al santo de los santos. Estas 6 cosas tienen que pasar. Y cuando pasen, entonces será el tiempo del fin. Y dice, y vendrá el desolador, que es el anticristo. Y también en otro estudio que veremos más adelante, hablaremos del anticristo también. Vamos a hablar quién más o menos podría ser el anticristo, de dónde vendrá, todas las señales y todo lo que está en la escritura acerca del anticristo lo vamos a ver en otro estudio. Por eso desde 1948 Israel se constituye como nación, es la profecía principal del reloj profético de Dios, ya lo dije. Porque eso nos está diciendo, o nos dice fechas, y estas fechas marcan un comienzo de una profecía que se cumple. Por eso las fechas son importantes, por eso en la Biblia aparecen fechas, porque las fechas son importantes para Dios. Vamos a ir viendo de una en una. Número 1, primera cosa que tiene que ocurrir es terminar la prevaricación, o que es lo mismo la transgresión. Y eso, para que entendamos esto, tenemos que entender que Dios tiene un plan con Israel y Dios tiene un plan con la iglesia. La iglesia es diferente a Israel. La iglesia no es Israel, Israel no es la iglesia. Y eso debemos comprenderlo para comprender la palabra y estos estudios. Dios tiene un plan con Israel y Dios tiene un plan con la iglesia. Porque la iglesia es diferente a Israel. Por eso, cuando dice Dios a Daniel que una de las cosas que tienen que ocurrir es terminar la prevaricación o la transgresión, es para Israel. Porque la transgresión ya fue terminada para la iglesia, porque Cristo quitó el pecado en la cruz del Calvario. Y nosotros fuimos limpios por su sangre preciosa, usted y yo. Entonces esta palabra es para Israel. Por eso, si entendemos que Dios no ha terminado con Israel, la iglesia no puede ocupar el lugar de Israel, ni Israel ocupar el lugar de la iglesia, porque la iglesia es la novia de Cristo. Eso es la iglesia. E Israel es el pueblo de Dios, es la niña de sus ojos. Mira la diferencia, Israel es la niña y la iglesia es su esposa, la novia de Cristo, que va a ser la esposa del Cordero. Hablando alegóricamente, estamos hablando obviamente, no es que la iglesia sea la esposa de Cristo, estamos claros que no.
Pero alegóricamente la iglesia, la Biblia dice que es la novia y luego será la esposa en la boda del Cordero cuando seamos arrebatados por el Señor. Entonces, hay un plan para Israel. Y en el libro de Apocalipsis 1, del 7 al 8, Dios dice lo mismo que dice en Zacarías 12, del 10 al 11. Habla lo mismo, léalo en casa, Zacarías 10, 12, del 10 al 11 y Apocalipsis 1, del 7 al 8. ¿Por qué? Porque Israel tiene que ser limpio de su pecado, de su transgresión. Por eso es importante entender la diferencia entre Israel y la iglesia. Número 2, poner fin al pecado. Jeremías 31, 33, 31, del 31 al 33 dice que Dios hará un nuevo pacto con Israel. Dios ya hizo un nuevo pacto con nosotros. Usted y yo estamos en el nuevo pacto, que es la dispensación, obviamente, de la gracia, el tiempo de la gracia, el pacto de la gracia. Estamos en el nuevo pacto. Pero para Israel aún no está ni en Cristo ni en el nuevo pacto. Por eso hará un nuevo pacto con Israel. ¿Por qué? Porque Israel necesita un avivamiento espiritual, una nueva vida para ellos, un renacer espiritual para ese pueblo. Entonces va a expiar la iniquidad, va a poner fin al pecado con un renacer espiritual, un renacer de santidad. Número 3, expiar la iniquidad. Es la muerte de Cristo, es la expiación para la iniquidad. Solo Cristo podía hacerlo porque no tenía iniquidad. Jesús murió sin pecado, como lo dije hace un rato. Esto es gracia. Lo que no se encuentra en ninguna religión y lo que Israel no tiene. Israel no tiene gracia. Israel solo conoce una cosa, se llama ley. Ellos conocen la ley. Pero Israel tiene que entrar a la gracia. Israel tiene que conocer la gracia de Dios. Y eso va a pasar. Expiar la iniquidad. 4. Traer la justicia perdurable. Y eso se refiere al milenio. Por eso Israel va a entrar al milenio en el reino milenial. En otro estudio vamos a hablar del milenio también. Isaías 11 del 1 al 6 nos habla del milenio. Apocalipsis 20 nos habla del milenio. De cómo Israel estará en el milenio. Porque esa es la justicia perdurable. Y esa es una de las cosas que tiene que ocurrir. Por eso debemos entender todas estas cosas. Y número 5, sellar la visión y la profecía. Y eso nos está diciendo algo. Todas las profecías respecto a los tiempos ya están dadas. No hay más profecías referentes a este tema. Eso no significa que hoy día no existan los profetas. Eso no significa que no hayan profetas. Sí, hay profetas. Los profetas son reales. Hay el ministerio profético hoy día. Pero las profecías respecto a los tiempos ya están dadas. Ya las dio el Señor. No hay más profecías referentes a ese tema. A ese tema de los tiempos, Dios ya lo dejó establecido. Todo lo que va a ocurrir en la historia del mundo. Así que la visión y la profecía ya están selladas respecto a los tiempos. Número 6, ungir al Santo de los Santos, el Señor Jesucristo, el reinado milenial de Cristo. El establecimiento del reinado eterno del Señor Jesucristo. Y obviamente el milenio. Es un tema muy interesante, igual que hablaremos otro día. Hay hermanos y gente que tiene distintas líneas teológicas o creencias. Está el dispensacionalismo, que son los llamados reformados. Ellos creen que Dios es el que elige, que tú no decides alcanzar la salvación. Que Él elige, estos se salvan y estos no. Pero no podemos creer eso, porque si creemos eso, dejaríamos de lado el libre albedrío. O sea, tú no podrías decidir. Pero en cambio todos los días decidimos cosas. Cuando te levantas decides qué ponerte. Cuando caminas a un lugar decides qué taza vas a tomar para el café. Tú decides cada día qué vas a comer, qué comida vas a comprar, qué ropa te vas a comprar. Es tu decisión. Dios nos dio un libre albedrío. Nos dio el poder de decidir. Y tú puedes decidir hoy día si quieres venir a Cristo o si no quieres venir a Cristo. Tú decides si quieres ir al infierno o ir al cielo. Es una decisión. Todo está en una decisión que el Señor te dejó a ti, que me dejó a mí. Nosotros decidimos qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir. Nosotros somos los que decidimos. Dios nos dejó
este libre albedrío para decidir. Así que no podemos creer en los reformados, en lo que creen los reformados, porque es una creencia anti Dios y anti libre albedrío, obviamente, que Dios nos dejó para que decidamos. El ladrón que estaba en la cruz con Cristo, a un lado estaba uno, al lado estaba el otro. Uno decidió y le dijo: Señor, acuérdate, cierto, de mí cuando vayas a tu reino. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? ¿Qué lo decidió, Jesús o él? Él lo decidió. Obviamente que Jesús también tomó una decisión, le dijo que sí. Por él le dijo que no, pero le dijo que sí, porque sí quiere. Dios quiere salvarnos. El otro ladrón lo injuriaba, que estaba al lado de él. ¿A dónde se fue? Al infierno, lamentablemente. ¿Por qué? Porque solo hay dos lugares, el cielo o el infierno, no hay otra cosa. Entonces, es una decisión, usted decide. Por eso, y por todo lo que leímos y lo que vimos, Israel es el reloj profético de Dios. Y lo que está pasando hoy día y lo que va a pasar más adelante con Israel y con las naciones árabes nos tiene que decir qué es lo que va a pasar y qué está pasando. Babilonia es Irak hoy día, en el Medio Oriente. Todo Israel está rodeado de todo el mal, está rodeado de Israel. Pero en medio de todo eso hay un pueblo que ama a Dios, hay un pueblo que alaba a Dios. ¿Qué hizo Israel cuando comenzaron los bombardeos? Se fueron al muro de los lamentos a orar y alabar a Dios en medio de los bombardeos. ¿Por qué? Porque confían plenamente en su Dios. Entonces, el pueblo de Dios, su vida gira en torno a su Dios. Su vida gira en torno al Dios verdadero, al Dios que ellos le sirven. Por eso no podemos, ni Dios dejará nunca de lado a su pueblo, a su niña, la niña de sus ojos, que nadie la puede tocar. Por eso siempre la ha defendido. Por eso, cuando vemos la historia de la guerra de los 6 días, en 6 días ganaron una guerra. En 6 días Dios hizo el mundo. En 6 días Dios ordenó el mundo. Y en 6 días Israel ganó la guerra. Todo es profético. Cuando Hitler mata a más de 3 millones de judíos, no los pudo exterminar. Él quería exterminarlos. No pudo exterminarlos. No podrá nadie exterminar, aunque maten a muchos, como ha ocurrido ahora, ¿cierto?, con los bombardeos de estos terroristas de Hamas. Aunque mueran algunos, nunca podrán terminar con el pueblo de Dios, porque Dios los protege. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Dios bendiga. Ya estamos terminando. 3 minutos. Dios bendiga esta enseñanza de hoy. La primera parte fueron pinceladas de lo que era el pasado eterno, el pasado de la historia profética. Vimos por qué Israel es el reloj profético de Dios. Vimos las fiestas, las 70 semanas de Daniel. Todo esto lo vimos hoy día. Las dispensaciones y todo eso. Y esto nos tiene que decir algo. Busquemos a Dios. Busquemos a Dios, porque Dios te está llamando en este tiempo. Este es un tiempo de búsqueda de Dios. El que es santo, como dije al principio, santifíquese mucho más. Es necesario. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, por esta enseñanza de hoy. Gracias porque podemos entender que tú conoces el futuro, Señor, pero tú no intervienes en tus propios planes que tú hiciste, porque sería contrario a lo que nos enseñas. La historia sigue su curso y terminará como tú la planificaste, Padre, porque tú no dejas nada al azar. Padre, oro y bendigo a cada uno de mis hermanos, de tus hijos, Señor, que están ahora conectados, que están viendo esta transmisión. Bendigo sus vidas, sus familias, sus hogares, y que esta enseñanza pueda correr para otros lugares también, y otros puedan recibir esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga. Les espero en otro programa más. Estaremos dando una serie de conferencias acerca de escatología, de estos temas que son importantes. Veremos la segunda parte de Israel, el reloj profético de Dios. Veremos el milenio, el anticristo. Iremos viendo todos estos temas que son realmente importantes, que la iglesia tiene que conocer. La iglesia no se ha interesado por la escatología, lamentablemente. Solo unos pocos se han interesado en este tema. El 40% de la Biblia es escatológica.
Eso significa que hay un gran porcentaje de esta palabra que necesitamos conocer. Bendición a todos nuestros hijos espirituales y a nuestros hermanos que se conectaron hoy. Un abrazo. Nos vemos pronto.